Muy buenas y bienvenidos una vez más a este espacio donde intentamos ordenar el ruido del mundo para entender qué está pasando de verdad ahí fuera. Hoy viernes 1 de mayo vamos a abrir el mapa, porque el tablero se mueve rápido, en varias direcciones a la vez, y conviene no perderse ninguna pieza. Arrancamos por Europa, porque hoy el titular más fuerte viene del norte del continente. El Reino Unido acaba de ponerse al frente de una nueva fuerza naval europea compuesta por 9 países, una fuerza diseñada para estar lista para combatir de manera inmediata. El objetivo declarado es contener la presión creciente de Rusia en aguas europeas, una presión que se ha disparado casi un 33% en los últimos 2 años solo en aguas británicas. La operación se podrá comandar desde el cuartel de Northwood, en las afueras de Londres, y llama muchísimo la atención un detalle, y es que Estados Unidos queda fuera de esta arquitectura, algo impensable hace apenas un par de años. Las relaciones se han tensado por el choque en torno al estrecho de Hormuz, y mientras tanto Canadá ya está estudiando sumarse. Lo que estamos viendo, en definitiva, es a Europa empezando a asumir en serio que su seguridad va a depender cada vez menos de Washington y mucho más de lo que sea capaz de construir por sí misma. Esa idea se confirma con otro movimiento importante. 19 aliados y socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han acordado crear un nuevo banco de defensa, seguridad y resiliencia con sede prevista en Montreal. Su misión es ofrecer financiación barata para proyectos militares y, sobre todo, reducir la dependencia europea de las cadenas de suministro estadounidenses. Es un giro estructural, no simbólico. Y va acompañado de datos concretos porque los aliados europeos y Canadá aumentaron su gasto en defensa un 20% en el último año, un salto enorme respecto a cualquier registro histórico reciente. Pero si hablamos de Rusia, no todo ocurre en el Mar del Norte. Hay también un frente muy caliente en África. Moscú ha rechazado públicamente la exigencia de los separatistas tuareg para que retire sus tropas de Mali. Hablamos del llamado Cuerpo de África, el antiguo grupo Wagner, reconvertido en instrumento oficial del Estado ruso. La negativa llega después de unos ataques que se llevaron por delante al ministro de Defensa maliense y que obligaron a las fuerzas rusas a abandonar una localidad clave en el norte del país. Aún así, el Kremlin ha reafirmado su compromiso con la Junta Militar de Bamako, presentándose como el socio fiable frente al extremismo en el Sahel. La guerra por la influencia en África continúa, y Rusia no tiene ninguna intención de soltar esa ficha. Saltamos ahora a Ucrania, donde la situación se mueve entre el campo de batalla y la mesa de negociación. Drones ucranianos han vuelto a golpear muy lejos del frente, esta vez contra una refinería de Lukoil en la ciudad de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la línea de contacto. Es un recordatorio de que Kiev ya no libra solo una guerra de trincheras, sino también una campaña sistemática de desgaste contra la infraestructura energética rusa. Mientras tanto, Vladimir Putin ha propuesto un alto el fuego breve para coincidir con el desfile del 9 de mayo, el Día de la Victoria. Volodymyr Zelensky ha respondido con escepticismo, porque sospecha que esa tregua busca más bien blindar el desfile militar en Moscú que abrir una ventana real de diálogo. El equipo de Donald Trump, que sigue tratando de mediar, ha pedido detalles a los rusos antes de avalar nada. La foto es esta, un frente activo, un alto el fuego sobre la mesa que nadie se fía del todo, y una guerra que sigue marcando el pulso de toda Europa del Este. Cambio de escenario y nos vamos a Oriente Próximo, que sigue siendo el gran punto caliente del planeta. Existe formalmente un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, en vigor desde principios de abril. Pero es un alto el fuego muy frágil. Funcionarios estadounidenses están advirtiendo que Teherán está aprovechando esta pausa para reconstruir a toda velocidad sus capacidades de misiles. Se están excavando arsenales que habían quedado enterrados bajo escombros tras los bombardeos y se están recomponiendo cadenas de producción. En paralelo, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ha reaparecido en público después de semanas de rumores sobre una posible herida en un bombardeo, y lo ha hecho para reafirmar el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Los bloqueos allí han empujado el precio del petróleo por encima de los $120 por barril, algo que está sacudiendo a economías tan dependientes como la pakistaní. En Washington, mientras tanto, el secretario de Defensa Pete Hegseth se enfrenta a un durísimo cuestionamiento del senador Jack Reed y de otros demócratas, que le acusan de haber inflado los éxitos militares y de estar vaciando la estructura de mando del ejército.
Y la administración Trump está usando la existencia del alto el fuego como argumento legal para esquivar el plazo del 1 de mayo que marca la resolución de poderes de guerra, lo que significa, en la práctica, que puede seguir operando sin necesidad de pedir nueva autorización al Congreso. El frente libanés tampoco da tregua. El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, ha dejado claro que no hay alto el fuego en el sur del Líbano, y que las operaciones contra Hezbolá van a continuar pese a la presión estadounidense para fijar una fecha límite de negociación. Hay una tregua parcial de 10 días que entró en vigor hace algunas semanas, pero los choques no han parado. A esto se le suma un episodio muy curioso en el puerto de Haifa, donde un importador israelí ha rechazado un cargamento de grano procedente del buque Panormitis tras denuncias ucranianas de que ese grano había sido saqueado por Rusia en territorios ocupados. El Ministerio de Exteriores israelí se ha desmarcado rápidamente, pero el episodio enseña hasta qué punto la guerra de Ucrania sigue contaminando decisiones comerciales muy lejos del Mar Negro. Subimos al tablero nuclear, porque aquí hay una noticia que conviene no pasar por alto. Se está celebrando en Nueva York la 11ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, y llega en el peor momento posible. Por primera vez en casi 40 años, el mundo está fabricando ojivas nucleares más rápido de lo que las desmantela. El último tratado vigente entre Estados Unidos y Rusia expiró en febrero, lo que deja a las dos grandes potencias atómicas sin ningún límite vinculante sobre sus arsenales estratégicos por primera vez desde 1972. Y encima, Irán ha sido nombrado uno de los vicepresidentes de la conferencia, algo que ha provocado un choque frontal con la delegación estadounidense. En este ambiente, el debate de si países como Polonia, Japón o Corea del Sur deberían buscar su propia disuasión nuclear ha dejado de ser tabú y se escucha ya en círculos oficiales. El presidente de la conferencia, Do Hang-viet, insiste en que no se puede normalizar el fracaso, pero el gran pacto original del tratado, aquello de no buscar armas a cambio de que las potencias nucleares las reduzcan, está más tocado que nunca. Hay también movimiento en el tablero climático, aunque aquí la lectura es geopolítica. Colombia y los Países Bajos acaban de celebrar en Santa Marta una conferencia para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles, con 50 países en la sala. Lo llamativo es quién no estaba, porque no aparecieron ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni India. Es decir, los grandes emisores. Es un ejemplo perfecto de lo que los analistas llaman plurilateralismo, grupos más pequeños que se cansan de los bloqueos en los grandes foros multilaterales y deciden tirar por libre. La próxima cita será en Tuvalu, y marcará si esta vía paralela realmente puede mover algo. Y en ese mismo capítulo de poder blando y presión, llega la historia de la conferencia RightsCon, el mayor foro mundial sobre derechos digitales, que iba a celebrarse en Lusaka, capital de Zambia. Las autoridades zambianas la cancelaron de golpe a pocos días del arranque. Hay dos hipótesis sobre la mesa. La primera, que el presidente Hakainde Hichilema quiera evitar una gran concentración de activistas antes de las elecciones de agosto. La segunda, más jugosa, apunta a Pekín. El evento iba a contar con ponentes de Taiwán y con un panel dedicado específicamente al autoritarismo chino. Y resulta que el propio recinto donde iba a celebrarse lo financió China, y justo en los días previos a la cancelación, Zambia y China anunciaron un nuevo acuerdo de cooperación. Las casualidades, ya saben, a veces se disfrazan de estrategia. Nos vamos al Indo-Pacífico, porque aquí también hay novedades. Pakistán ha puesto en servicio su primer submarino de clase Hangor, construido en China, con una ceremonia en la ciudad de Sania. Es el primero de 8 submarinos previstos, y los últimos 4 se fabricarán en los astilleros de Karachi. El submarino lleva torpedos, misiles antibuque y capacidad para operaciones de fuerzas especiales. Es una apuesta clara de Islamabad por reforzar su disuasión naval frente a la India, y al mismo tiempo un recordatorio de hasta dónde llega la influencia militar china en el sur de Asia. Todo esto, ojo, mientras Pakistán atraviesa una crisis energética brutal, con la factura petrolera disparada de 300 a 800 millones de dólares por la guerra con Irán, y con el Banco Central subiendo los tipos de interés hasta el 11,5%. Y si hablamos de China, también hay mensaje para Taiwán. El presidente Xi Jinping ha vuelto a señalar la independencia de la isla como la principal amenaza a la estabilidad del estrecho, y ha pedido a los cuadros del partido que redoblen esfuerzos en el proceso de reunificación. En paralelo, Pekín ha retomado su campaña de coerción multidominios sobre Taipei.
Y aquí hay un guiño diplomático que duele en la Cancillería china, porque el presidente de Paraguay, Santiago Peña, tiene prevista una visita oficial a Taiwán para recibir una distinción civil. Es un gesto explícito de desafío, porque Paraguay es uno de los últimos países del mundo que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taipei, y China lleva años presionando para que rompa ese vínculo. También Corea del Norte vuelve a la foto, con Kim Jong-un supervisando personalmente nuevos ensayos de misiles balísticos de corto alcance con cabezas de racimo, en el 7º lanzamiento del año. La región entera, de Tokio a Manila, toma nota. Damos un salto al Mediterráneo Oriental, donde Turquía ha advertido directamente a Francia contra cualquier despliegue militar en Chipre. Ankara considera que esa presencia rompería el equilibrio de seguridad entre el norte turco chipriota y el sur alineado con la Unión Europea, todo ello con el telón de fondo del gasoducto IstMed, una infraestructura que puede redefinir el mapa energético del Mediterráneo. El choque ahí es de manual, intereses energéticos, soberanía discutida y dos aliados de la OTAN que no se terminan de hablar. Bajamos a África y al Golfo Pérsico, con un movimiento interesante de los Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi ha llevado ante un tribunal propio de seguridad a varios oficiales militares sudaneses, acusándoles de haber intentado contrabandear munición a través de territorio emiratí. Es una maniobra de relaciones públicas bastante hábil, porque los Emiratos llevan tiempo siendo señalados como principales patrocinadores de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que libra la guerra civil en Sudán. Con este gesto, intentan dar la vuelta al relato. Y mientras tanto, Sudán sigue en una situación desesperada, con la guerra entrando en su 4º año, más de 150.000 muertos, 19 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y el país partido de facto entre el ejército en el este y las fuerzas de apoyo rápido atrincheradas en Darfur. Un apunte rápido en el sudeste asiático, porque en Myanmar la junta militar ha trasladado de la prisión al arresto domiciliario a Aung San Suu Kyi, de 80 años. El gesto, que Naciones Unidas ha saludado con cautela, parece pensado para suavizar el aislamiento internacional tras las recientes elecciones, aunque más de 22.000 presos políticos siguen detenidos. No es una apertura democrática, es un gesto táctico. También pasa algo en América Latina que conviene no olvidar. Desde enero, Estados Unidos mantiene una intervención militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, y Washington ha dicho claramente que va a quedarse en el país hasta garantizar una transición. La decisión abrió un debate enorme sobre el orden internacional basado en reglas, con organizaciones de derechos humanos denunciando que se ha cruzado una línea peligrosa. Y en paralelo, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, el gigantesco Public Investment Fund, ha anunciado que deja de financiar el circuito de golf Live Golf. No es una anécdota deportiva, es una señal económica y política, porque el reino está entrando en déficit y Riad se está viendo obligado a recortar sus proyectos de proyección de poder blando para concentrarse en inversiones más productivas. Por último, un detalle europeo que habla de tendencia. Bélgica ha decidido nacionalizar 7 de sus reactores nucleares, comprándoselos a la empresa francesa Eni. Está reescribiendo sus propias leyes de abandono nuclear para garantizar seguridad energética. Es una pieza más en un continente que, entre la guerra en Ucrania, la crisis con Irán y la desconfianza respecto a Washington, está redefiniendo qué significa ser soberano en el siglo XXI. Y hablando de Europa, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha entrado en aplicación provisional tras 25 años de negociaciones, un movimiento que intenta tender puentes con América del Sur justo cuando Estados Unidos aparece como un socio cada vez menos predecible. En el otro extremo, los BRICS avanzan en un sistema de pagos digital propio para esquivar el dólar y las sanciones occidentales, y aquí India camina por la cuerda floja, porque si se acerca demasiado a ese proyecto se juega su relación comercial con Washington. Si uno mira el conjunto del día, el dibujo es bastante nítido. Europa empieza a construir, ladrillo a ladrillo, una autonomía estratégica real que antes solo existía en los discursos. Rusia resiste, se adapta y exporta influencia a África y al sur global. Oriente Próximo sigue en un alto el fuego que es más bien una pausa técnica antes de una posible siguiente ronda. Asia observa a China y a Corea del Norte enseñando músculo mientras Taiwán recibe apoyos discretos pero simbólicos. Y el orden nuclear heredado de la Guerra Fría se está deshilachando sin que nadie tenga todavía un plan claro para sustituirlo. Un mundo, en resumen, más armado,
más fragmentado y más escéptico respecto a las instituciones que durante décadas marcaron las reglas del juego. La buena noticia, sí es que hay alguna. Es que todavía hay actores dispuestos a sentarse a hablar, en Nueva York, en Santa Marta, en Montreal o allá donde haga falta. La mala, que cada vez cuesta más que esas conversaciones se traduzcan en acuerdos. Nosotros seguiremos contándolo, día a día, aquí mismo. Cuídense mucho, piensen por su cuenta, y nos vemos en la próxima.